base a la experiencia de la implementación de lo que al inicio fue una unidad de coordinación de cumplimiento de compromisos ambientales, obedeciendo a la política nacional de establecer programas o actividades que tuviesen que ver con la prevención de conflictos y con la gestión de la misma. En ese proceso tengo una pequeña presentación que la he hecho en 5 partes. Vamos a comenzar con lo que es el SINEFA, el Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, lo que es el OEFA, la Dirección de Supervisión, la Coordinación, y al final una especie de breve resumen de lo que hemos estado evidenciando o vamos evidenciando en tanto que ente fiscalizador de compromisos ambientales. Para esto les voy a explicar lo que es el SINEFA. Es necesario que les haga unas pequeñas presentaciones con respecto a las entidades del Estado que están o que tienen que ver con la cuestión ambiental, porque a veces no es muy de conocimiento público, ¿no? El Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental fue creado por Ley 29325 y fue publicada el 4 de marzo del 2009. O sea, es una ley que ya tiene o está yendo casi por 15 años. Este Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental tiene como ente rector al OEFA, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, que en realidad es un ente que por el momento todavía no es un ente autónomo. A futuro supuestamente tendría que convertirse en un ente autónomo y ver todo lo que concierne a la cuestión ambiental. La finalidad de la creación del SINEFA es de implementar todo un sistema que tenga que ver con las cuestiones de la protección al medio ambiente, de la gestión de los recursos y una serie de prerrogativas que se le ha estado dando. Entre los componentes del SINEFA tenemos el MINAM, tenemos el OEFA, que es el ente rector, y tenemos las entidades de fiscalización ambiental, que estas pueden ser nacionales, regionales o locales, ¿no? En realidad, todas las entidades de fiscalización ambiental son, por ejemplo, los municipios, son los gobiernos regionales, que tienen responsabilidad con la protección del medio ambiente. Entonces, todos este tipo de órganos locales están en lo que se denominan las entidades de fiscalización ambiental. El OEFA, al ser el ente rector, ve todos estos aspectos. Ahora, ¿qué es lo que es el OEFA? El OEFA fue creado con una ley por decreto legislativo, la 1013, que dio el origen al organismo. Y posteriormente, con la 29325, se le da el rango de ley, se le da las funciones de ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental. Es un organismo público técnico especializado, adscrito al Ministerio del Ambiente, encargado de la fiscalización, supervisión, control y sanción en materia ambiental, así como la aplicación de los incentivos. ¿Qué quiere decir? Que el OEFA es un ente transversal a las diferentes actividades que tengan que ver con las cuestiones extractivas y tiene que contemplar y velar por la protección del medio ambiente. En su proceso de estructuración, el OEFA tiene 3 grandes áreas, ¿no? El área de evaluación, el área de supervisión y el área de fiscalización. Estas 3 áreas en realidad son un solo componente del organismo y le permiten realizar acciones y actividades con respecto a cada una de ellas. En esta parte les he preparado un pequeño esquema de lo que es el macroproceso de la fiscalización socioambiental, cada uno con sus 3 procesos diferenciados, ¿no? El de evaluación, de supervisión y fiscalización. Cada uno de ellos también tiene sus propios instrumentos. La evaluación, por ejemplo, tiene como instrumento la vigilancia y el monitoreo. La supervisión realiza lo que es el seguimiento y verificación, y la fiscalización son los que hacen las sanciones e incentivos al interior del OEFA. ¿Qué es lo que hace evaluación en realidad? Lo que hace evaluación es generar información. ¿Cómo genera información? A partir de la data que ellos van monitoreando, de las actividades que van realizando en el campo. Una información que a la larga va a ser pasada a supervisión para que efectúe labores de supervisión en concreto. ¿Qué es lo que hacen también? Evalúan y revisan la información de otras autoridades sectoriales, obtienen evidencias técnicas y científicas para la supervisión y fiscalización. En realidad, la parte científica del OEFA, el recojo de información de que si hay contaminación en un periodo dado o un periodo largo, lo tiene que realizar y lo realiza evaluación. Supervisión realiza más que nada actividades de seguimiento, son cuestiones mucho más puntuales, que van mucho más al detalle. Una labor de supervisión no demora más de 5 a 6 días, no es una cuestión puntual. Sus principales actividades es generar verificación, realizar seguimiento a autoridades y entidades basadas en evidencias técnicas en evaluación, elabora informes técnicos fundamentales para las sanciones o incentivos,
La supervisión directa se puede dar a través de diversas instituciones. En realidad lo que nosotros hacemos, por ejemplo, a nivel de las cuestiones ambientales, es ver cada cierto tiempo, de acuerdo a una programación que tenemos, que es el plan EFA, ver qué actividades está desarrollando el administrado para no contaminar en su actividad extractiva. Entonces, eso es lo que realizamos en tanto que supervisores. Y luego la labor de fiscalización, que tiene que ver con la calificación, sanciones, incentivos que se le dan a los administrados si es que han cometido algún tipo de infracción, disponer aplicaciones de sanciones, coordinar la ejecución coactiva de las resoluciones emitidas, recursos impugnativos a través del Tribunal de Fiscalización Ambiental, resolución de conflictos a través del Tribunal de Controles Ambientales. Todas esas actividades son las que realizan las diferentes áreas del OEFA, ¿no? Evaluación, supervisión y fiscalización. Y para eso también se mantienen y se operan a través de unidades ejecutoras. Cada dirección tiene su propia unidad ejecutora, evaluación, supervisión y fiscalización. Los productos que se tienen de cada una son diferenciados. Evaluación, por ejemplo, ¿qué es lo que te da como producto final? Te da una información técnica para la fiscalización ambiental. Si evaluación determina que efectivamente hay contaminación en determinado lugar, esa información, ese informe pasa a la dirección de supervisión y la dirección de supervisión va y fiscaliza. Las tendencias del comportamiento de los componentes ambientales a través de los monitoreos que suelen hacer durante todo el año. Y la dirección de supervisión lo que tiene y da es un sustento técnico verificado para la tipificación y cuantificación de la acción sancionadora. Es básicamente la labor fiscal que tenemos. El seguimiento de las tendencias cuyo comportamiento ambiental es crítico a través de los informes. Esos son los productos que tenemos nosotros. Fiscalización y sanción da lo que se determinan los regímenes de sanción de incentivos, las sanciones e incentivos a los administrados. Como ven, cada componente del área tiene acciones muy diferenciadas, pero al final son complementarias. ¿Cuáles son las funciones generales del OEFA? Este es un resumen, en realidad, de todo lo que realizamos, ¿no? La función evaluadora, que tiene que ver con las acciones de vigilancia, monitoreo y otras que realiza el OEFA según sus competencias. La función de supervisión directa, que tiene que ver con el seguimiento y verificación para asegurar el cumplimiento de las normas, obligaciones e incentivos establecidos en la regulación ambiental por parte de los administrados. La función fiscalizadora y sancionadora, que tiene que ver con la investigación de la comisión de posibles infracciones administrativas sancionables e imponer sanciones por el incumplimiento de obligaciones, normas ambientales y mandatos o disposiciones emitidas por el OEFA. Y la otra función es la función supervisora de entidades públicas, que son acciones de seguimiento y verificación del desempeño de las entidades de fiscalización ambiental a nivel nacional, regional o local, ¿no? O sea, el seguimiento de los municipios para que se cumplan con las cuestiones ambientales. Y tenemos también una función normativa. Podemos emitir disposiciones normativas y procedimientos vinculados a las funciones otorgadas al OEFA. ¿Qué atribuciones tenemos? Las principales son, por vía reglamentaria, tipificar infracciones y normar su aplicación, dictar medidas administrativas, disponer medidas cautelares y correctivas dentro o fuera del país, si es el caso. Facultades de investigación, se cuenta con capacidad para convocar el apoyo de las fuerzas públicas y autoridades bajo responsabilidad, sobre todo en la labor de supervisión. Tercerización, para la evaluación, supervisión y fiscalización, salvo la función normativa y sancionadora, podemos contratar peritos o profesionales externos. Oficinas desconcentradas, disponer la instalación de oficinas a nivel nacional, y la cobranza coactiva, que es la forma directa o por relación a otra entidad del Estado. Todo esto ha sido un proceso. OEFA recién ha empezado a tener transferencias a partir del año 2009. A la fecha tenemos 2015, tenemos 7 para 8 años de función, y ha habido un proceso de transferencias que datan desde 2009, ¿no? Sinermin, por ejemplo, lo primero que transfirió el OEFA fue minería y luego fue energía. En minería hubo la transferencia de todo lo que son las medianas, de todo lo que es la mediana minería y la gran minería. Y en energía, posteriormente, se transfirió lo que era hidrocarburos y electricidad. Luego vino el Ministerio de Producción y nos transfirió pesca e industria. Y un poco para resumir ese proceso, les he preparado una línea de tiempo de transferencia de funciones al OEFA. Como ven, con la 29.325 se da este proceso de transferencia en el año 2009. Lo primero que nos dan es el subsector de minería el 22 de julio del 2010, energía el 4 de marzo del 2011, pesca y así sucesivamente. Industria ha sido lo último que se nos ha transferido. Entonces supervisamos en lo que es industria todo lo que es cerveza, papel, cerveza, tiempo y otro que está ingresando. Esto es lo que corresponde en líneas generales a las
funciones del OEFA. Ahora vamos a aterrizar más a lo que es la parte de la Dirección de Supervisión para poder llegar a lo que es la coordinación del cumplimiento de los compromisos ambientales de la Dirección de Supervisión. La Dirección de Supervisión tiene como función principal la supervisión directa. Hay que saber y entender que el OEFA realiza labores de supervisión ante un documento que ya ha sido certificado. O sea, nuestra supervisión en realidad tiene una figura de control posterior. Una vez que el instrumento ha sido aprobado, pongamos que sea un EIA, y este ya tenga el permiso de operación, solo a partir de ese momento el OEFA puede realizar su labor de supervisión ambiental. Mientras que eso no haya pasado, la parte previa a ese proceso, mientras que, por ejemplo, estés en aprobación de instrumentos de gestión ambiental, que lo hace el MINEM o las autoridades previas para iniciar sus operaciones, esa parte no la vemos, esa es parte del MINEM. A partir de la aprobación del instrumento y el permiso de operación, nosotros recién podemos realizar la supervisión ambiental. Esto lo digo para un poco ubicarnos en la labor. Pero no podemos realizar supervisión si es que no tenemos algo un marco jurídico que nos apoye y que a la vez nos permita ejercer nuestra función y nuestras competencias, ¿no? Eso lo tenemos a través, por ejemplo, en este caso, la supervisión con el reglamento de supervisión directa que fue dado en el 2013. ¿En qué consiste este reglamento de supervisión directa? ¿En qué es lo que nos condiciona? Un poco para resumirles, he vuelto a preparar de nuevo un pequeño gráfico en la cual se ven las etapas que están dentro del reglamento para la ejecución de la supervisión. Tenemos una etapa preparatoria que tiene que ver con las acciones previas para el ejercicio de la supervisión directa. ¿En qué consiste esto? Un coordinador tiene que estar monitoreando los administrados. Vamos a aterrizarlo a la cuestión socioambiental. La función de un coordinador socioambiental es ir monitoreando los potenciales conflictos que podrían darse en el país para poder en su momento realizar una supervisión y de alguna manera tratar de inhibir este conflicto. Entonces, la parte preparatoria tiene que ver con eso, tiene que ver también con la preparación de los instrumentos que se le va a dar al supervisor para que efectúe la labor de supervisión. Léase entrega de EIAs, entrega de DIAs o cualquier de los instrumentos de gestión ambiental que tengan que dar. El supervisor a su vez tiene que preparar las matrices, tiene que preparar su plan de acción, tiene que preparar una serie de cosas que le van a permitir en su momento, después, previo a la validación de la coordinación y aprobación de la dirección, poder salir al campo a realizar la segunda etapa que tiene que ver con la etapa de ejecución. En sí es la labor de supervisión. Esta labor de ejecución tiene dos procesos diferenciados que podrían darse en función a su programación y en función al lugar donde se realiza. Si es en función a su programación, podría ser una supervisión regular. Por ende, si es una supervisión regular, está comprendida dentro del plan EFA o el plan nacional, el plan anual de evaluación de gestión ambiental. Y si es una especial, esta responde básicamente a una denuncia que pueda haber surgido durante ese proceso previo a la supervisión. En función al lugar donde se realiza, una supervisión puede ser de campo o puede también ser documental. Cuando se requiere información, cuando se requiere de ciertos elementos para poder realizar una fiscalización documental, se puede realizar este tipo de supervisión. Lo completo es que estas cuatro actividades te conllevan a obtener un hallazgo. Un hallazgo no es algo ni positivo ni negativo, es simplemente algo que el administrado, la empresa está ejecutando. Tiene una lectura hasta ese momento de ese tipo. No tiene una carga valorativa para nada. Entonces, el hallazgo es la parte que va a cerrar esta parte de la ejecución. La ejecución en sí de la supervisión apunta a obtener un hallazgo. El administrado está cumpliendo, muy bien, no está cumpliendo, ya es otro proceso. Luego tenemos la parte que tiene que ver con los resultados de la ejecución. El resultado principal a obtener es el informe de supervisión. El informe de supervisión es lo que se ha hecho, lo que se ha encontrado en las etapas previas, en la etapa de preparación y en la etapa de ejecución. Lo que se ha visto en el campo y lo que se ha visto en el gabinete, todo eso se resume en un informe de supervisión. Este informe de supervisión puede tener dos destinos. Se convierte en un informe técnico acusatorio cuando los hallazgos se encuentran evidencia de que ha habido incumplimiento, pasa a convertirse en un informe técnico acusatorio, un ITA como le denominamos, y este documento pasa a la dirección de fiscalización. Y si es que no hay pruebas, no hay medios probatorios como para hacer un ITA, este documento pasa a un archivo. Archivo le hace como
un espacio en el cual el instrumento va a ser guardado temporalmente para que futuras observaciones que se hayan hecho en este informe sean levantadas por otro supervisor. Antes del informe de supervisión, y es normal que planteemos esa figura, se elabora un informe preliminar que se le envía al administrado para que, entre comillas, pueda levantar algunas observaciones que se le hayan dado y para que complemente información. También se hace un reporte público del informe, que es para, como su nombre lo dice, un reporte público para la población y un reporte público para el administrado. Porque los procesos de supervisiones no son cortos, duran desde que se va al campo hasta elaborar el informe preliminar y todo lo que consigue, en el caso de ser minería, industria u otras subdirecciones técnicas, se va a depender mucho de los resultados que te puedan dar los laboratorios. A veces para obtener el informe podemos demorarnos 4 o 5 meses. Entonces, como esos procesos son largos y la expectativa es grande, es que se elaboran los informes preliminares y los reportes públicos del informe, ¿no? para la población. Esto es en realidad, así de manera bien corta, lo que se realiza como actividad dentro del reglamento de supervisión directa del OEF. ¿Cuáles son las acciones y medidas administrativas derivadas de la supervisión directa? Cuando hay un hallazgo de menor trascendencia, una pequeña actividad que podría tener un efecto secundario negativo, por decirlo, se da la oportunidad a una subsanación voluntaria.